están escritas y la escritura posee una soberana certeza y precisión, las cosas cambian. Uno no puede quedarse en ese nivel como si fuera un magistrado francés de finales del siglo XVIII, encarcelando y torturando al enloquecido marqués o un fiscal argentino de Longañato a nuestro compatriota. Dicho de otro modo, tales imágenes no son todo el texto. Escritura mediante, podríamos creer que quizás, si continúa, el malestar tenga su sede también en otros lugares y sea de otro carácter, perceptible, pero de otra manera, no como pudoroso rechazo. Conjeturo posibilidades. Tal vez el malestar resida en explicaciones o bordes o límites textuales. Quiero decir, en la promesa de una situación que parece aproximarse a la materia de un cuento, pero que muy pronto se disipa para convertirse en un poema o en una prosa poemática, no digo poética. Expresión que me parece muy connotada, poética, y hasta críticamente bien pensante, o bien en las resonancias discordantes, chirridos de la prosa, enfrentamiento con cualquier tipo de armonía. O bien tiene que ver con la sintaxis narrativa, no con la otra, por el modo de presentar la articulación entre el narrador, que en ocasiones se duplica y en ocasiones desaparece, y narratario, que si reside en el texto como la natural emergencia de un implícito y necesario tú, en la medida que hay un inevitable yo del discurso, aunque no sea de la narración, se despega y nos alcanza convirtiéndonos en eso, en narratarios problematizados e inquietos, a disgusto tal vez, pero sorprendidos y admirados, extrañando la literatura que conocemos como lo que está corriendo el riesgo de perderse y poniéndonos en presencia de una literatura posible. Y esa situación, lo posible, es conocido, no nos gusta demasiado. Pensar, como decía Henri Mecherich, es doloroso. Estarán de paso, queriéndolo o no, esos relatos, rompiendo o fracturando la idea misma del relato y con ello afrentando a la literatura o más solapada y perversamente, y para volver al comienzo, retirándose de la literatura en la cual los relatos están acomodados, son un género, llenan ciertas condiciones, pero tal vez, me aventuro, sea todavía otra cosa. Así, se diría, en una primera aproximación, que los textos de Lamborghini están recorridos por una escritura libidinal. Parece evidente, porque el sexo y sus variantes más crueles saltan a la vista, pero sobre todo, y en otro nivel menos aparente, en tanto la materia de las imágenes y ellas mismas están en estado de tumulto y se suceden una detrás de la otra en una acumulación intranquila, más bien es un desborde vertiginoso, variante tras variante, como si la configuración de las escenas nunca alcanzara a satisfacer un apetito de descripción, esa elemental pedagogía de toda narración, y hubiera que seguir y seguir, infatigable e incesantemente. En eso consiste, creo, lo libidinal de la escritura, que funcionaría en esa instancia como máquina deseante y al mismo tiempo cada aproximación al deseo no satisfecho chocara con un límite que a su vez se desplaza como una frontera que sujeta negociaciones o arrastrada por una fuerza imparable, una función que estuviera siempre un poco más allá, inalcanzable e intransgredible. Pero no es que ese movimiento, porque resulta de un deseo, obedece al ejecutarse en las figuras que va construyendo a una lógica narrativa semejante a toda lógica narrativa. Si esto es así, quiere decir que existirían leyes en la máquina narrativa, muy internalizadas y de las que no se puede escapar, porque toda narración tiene un comienzo, un desarrollo, una conclusión, del mismo modo que lo tiene la vida humana y de las que ni siquiera Lamborghini se pudo escapar en las narraciones y presumo que tampoco en la vida.